¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo Estamos bien. episodio. ¿Estamos bien? Que, estamos de nuevo en un nuevo episodio de Microcosmos y seguimos con nuestro hilo conductor de todos estos días, que es el tema de la superación del sufrimiento, de la contradicción, de la unidad. El otro día habíamos estado leyendo párrafos del paisaje interno de Silo, una obra que Ujú. está incluida dentro de un volumen mayor que se llamó en su momento Humanizar la Tierra. Sí, Y bueno, estábamos leyendo un capítulo que se llamaba justamente así, Contradicción y Unidad. Y bueno, efectivamente. nos quedamos ahí en un punto en el que estábamos hablando de los actos cotidianos también, que son muy diferentes de los actos en los que se pone en juego la unidad de uno. Y justamente los párrafos siguientes hablaban de eso, ¿no? Sí, está bien esa distinción porque no todos los actos tienen la misma relevancia para la vida. Hay actos que, como dice, acompañan el vivir diario, son actos que satisfacen o desagradan, que agradan más o menos, pero que no son sustanciales, que no hacen a la construcción. Y aquí nos aclara en el punto 16, este punto dice, los actos contradictorios o unitivos hacen a la esencial construcción de tu vida. Esto es muy, muy importante. Entonces dice, en el momento en que te encuentres enfrentado a ellos, no debes equivocarte, porque si lo haces, comprometerás tu futuro e invertirás la corriente de la vida. ¿Cómo saldrás del sufrimiento luego? Recordar que en un momento, en los primeros capítulos, comentábamos que el sufrimiento es cuando la vida se invierte, cuando la corriente de la vida se invierte, que no tendría por qué existir el sufrimiento si la vida no se invirtiera, si no hubiese algo, alguna fuerza alguna acción que hace que se invierta. Entonces, por esto ahora nos está diciendo, ojo, porque está en tus manos. Tienes que darte cuenta cuando es un acto contradictorio o cuando es un acto unitivo, porque ahí sí que está en juego el sufrimiento, o sea, la inversión de la vida o la felicidad creciente o la liberación creciente eh, a través de los actos unitivos. Y un poco lo que decíamos antes de fuera de cámara, ¿no? Antes de empezar, que tú Mm, resaltabas lo de que son actos. Estamos sí, hablando de acciones, de hacer algo, ¿no? De actos. Actos contradictorios o actos unitivos, ¿no? Actos contradictorios que son aquellos que no van en la misma dirección que el pensamiento y el sentimiento. Recordemos, ¿no? sí, estábamos comentando que justamente a veces se piensa mucho un tema, imaginemos, pero que luego no se es consecuente, no se es coherente, no se actúa de acuerdo a eso que se piensa. Ujú. Entonces esto va a provocar necesariamente un vacío, un sinsentido, un sufrimiento. Muchas veces se busca, ay, ¿de dónde? Dándole vueltas y más vueltas y más vueltas. Pues oye, a través de la acción es como se sale de esos estados de sufrimiento, a través de la acción coherente, a través de la unidad interna. Y eso en realidad es una posibilidad que está en nuestras manos si prestamos a ello atención. Una acción unitiva que ya vimos el otro día un poco los registros que produce, tanto la acción unitiva como la acción contradictoria, ¿no? Entonces estábamos hablando de que la acción coincide en su dirección con el sentimiento y con la acción. Coincide en su dirección. Exacto. Y son actos que se volverían a repetir si uno tuviese la oportunidad de volverlos a realizar, si se encontrase con una situación parecida, uno Sí, repetiría ese tipo de respuesta, ese tipo de acción, ¿no? Porque es exacto. algo como que te pone en acuerdo contigo mismo, ¿no? Claro. Es algo de lo que luego no te arrepientes, digamos, Exacto. así como en los actos contradictorios son actos que te dejan un sabor de que te has traicionado a ti Ujú. mismo, de que hay algo que no encaja y que tú sabes en el fondo que aquello no va bien, ¿no? Y si Sí. lo reflexionas bien, sabes que no lo volverías a repetir, ¿no? Entonces hay que distinguir muy bien estos dos tipos de actos. Hay que tenerlos muy claros, porque se van a presentar en la vida por situaciones diversas a las que tendremos que dar una respuesta
Y a veces, según de qué manera, si no se reflexiona, si uno se deja llevar por los impulsos, sin meditar la acción, por ejemplo, pues uno puede acabar haciendo cosas de las que luego siente que no son las que tenía que Ujú. haber hecho, Exacto, por sí. ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, también hablábamos de esto, de que hay momentos en los que, bueno, uno puede reflexionar acerca de esto Mm, y decirse, pero yo ahora ya he cometido, entre comillas, un montón de actos contradictorios, mm, cosa que nos pasa a todos, evidentemente, y nos ha pasado. Entonces, ¿qué hacer si uno ya arrastra una cierta cadena de contradicciones, ¿no? Bueno, el siguiente párrafo hablaba justo de eso, ¿no? Y dice, pero sucede que en estos momentos son numerosos ya los actos contradictorios. Si desde los cimientos todo está falseado, ¿qué queda por hacer? ¿Desmontar acaso toda tu vida para empezar de nuevo? Permíteme decirte que no creo que toda tu construcción sea falsa. Por consiguiente, abandona ideas drásticas que puedan acarrearte males mayores que los que hoy padeces. mm, Es un punto de vista interesante porque, bueno, muchas veces se nos cuela esto de, bueno, tengo que empezar de cero, ¿no? Esa famosa frase que se oye en todas partes, tenemos que empezar de cero. Pero ¿cómo vas a mm. empezar de cero, hombre? Si ya tienes 50 años o 40, los que sea. ¿No? Empezar de cero no, eso no es posible. Entonces, eso, abandona ideas drásticas que pueden acarrearte males mayores, ¿no? No todo lo que Claro, uno ha hecho, desde luego, es contradictorio, ni muchísimo menos. Evidentemente ha habido momentos de errores o de contradicción y ha habido momentos seguros de unidad y de coherencia y de alegría, ¿no? Segurísimo, todos hemos tenido de ambos, ¿no? sí, Así que, bueno, hay que más bien rescatar los momentos de unidad y de coherencia y apoyarte en eso. No tanto claro. en destruir la contradicción, porque esa actitud destructiva en realidad genera más contradicción. No se trata de destruir nada, no se trata de acabar con la contradicción, ¿no? No se trata de pelear contra ella. No, es una cosa más bien como en las artes marciales, ¿no? Mm, Aprovechamos la fuerza del contrario para imprimir una nueva dirección, ¿no? Es como un arte marcial esto. No hay que pelearse ni batallar contra la contradicción, sino apoyarse en los registros de unidad, en los registros de coherencia y en aquellos momentos que uno sintió que hacía las cosas como quería realmente hacerlas. así Y es. fomentar eso. Exacto. Mira, a este respecto, una gran amiga una vez me dio una imagen que me fue de mucha utilidad y muy simple. Dice, tú imagina que tienes un jardín donde hay las flores bonitas que te gustan y luego hay las flores que no te gustan. Uh -huh. Tú no te preocupes, tú ocúpate o sea, no te preocupes de las que no te gustan, no las riegues, no les hagas caso, dedícate a las que te gustan. Claro, Ponle atención a lo mejor de ti. Préstale atención a lo mejor de ti y hazlo crecer, ¿no? Entonces, a mí eso me sirvió mucho porque yo también veo que es una forma de canalizar la energía hacia la acción constructiva, hacia la acción exacto. positiva, que es la fuerza superadora de la contradicción que está acumulada en la memoria por ignorancia muchas veces, por desconocimiento o por falta de reflexión, lo que sea. Pero como bien dices tú, si te pones ahí a luchar contra eso, aún puede ser peor, porque aún lo haces más grande todavía. Claro. Sí, la contradicción se realimenta en esa lucha, porque es como una especie de deseo de hacer desaparecer eso que es tan malo, que es la contradicción. Y es meterte en un clima contradictorio totalmente, ¿no? Sí, Y es un poco, ese ejemplo que te has dicho está muy bien, ¿no? Es un poco como, bueno, riega lo que te gusta y lo otro ya irá menguando poco a poco. exacto. Sí, sí, Ya irá poco a poco marchitándose, digamos, de alguna claro. manera. De hecho, en el siguiente párrafo viene a reforzar esta idea, ¿no? En el Ujú, siguiente párrafo del libro, ¿no? Una sí, vida nueva no se basa en la destrucción de los pecados anteriores, pecados entre comillas. Lo entre sí, comillas porque, bueno, esto de los pecados es un poco, es un poco de otra época y de otra forma de pensar. sí. No se basa en la destrucción de los pecados anteriores, sino en su reconocimiento, Ahí de está. modo que resulte clara en adelante la inconveniencia de aquellos errores. Claro. Se trata de Pero verlo siempre nada hacia el más, de futuro. reconocerlo. Claro, Claro, yo lo reconozco, pero
pero donde tengo que cambiarlo es en mi acción futura. Claro, no se trata de destruir nada. Claro. Esos pecados que en otras épocas antiguas ya se fustigaba a la gente por semejantes Sí, sí. cosas, ¿no? Y se autocastigaba y se autoflagelaba por esa cantidad de cosas contradictorias o pecados, decían entonces, ¿no? Que habían Sí, cometido, lo cual llevaba a una situación de mucha más contradicción y de, digamos, continuación de la violencia. sí, Claro, la destrucción de los pecados no deja de ser una forma violenta de enfrentar estas situaciones, estas cosas, ¿no? claro. Entonces es un fomento de la violencia que, desde luego, está totalmente en contra de la unidad interna y de la coherencia. No hay que destruir Así nada, es. hay que fomentar lo positivo, efectivamente. Sí, Reconocerlo, como dice aquí, y bueno, reconocerlo, verlo con claridad, ¿no? Sentir con claridad ese registro de unidad y el de contradicción, verlo claramente para bueno, que uno vea fácilmente cuándo aparecen estos registros y cuándo aparecen los otros, ¿no? efectivamente. Sí. Pero lo reconoces en base a tu experiencia y en base, o sea, lo reconoces en ti. Y tú decides, tú eres el que dice, pues esto sí, esto no. Y no es que alguien desde fuera te diga lo que está bien o lo que está mal, que tiene que ver Exacto, con esto de los pecados y todo eso, exacto, ¿no? exacto. Esto de los pecados era como una especie de legalidad que había, ¿no? Legalidad estipulada, escrita, ¿no? O sea, si usted hace esto es un Efectivamente, pecado pero y si hace aunque otra sea cosa, no. antiguo, aún Eh, está un poco filtrado en nuestra cultura todavía toda esa. muchísimo, muchísimo. Mm, Está muy, muy interiorizado eso, sí, mucho, mucho. Es un modo que viene de lejos, que tiene peso en la cultura y que está bien que lo digamos, que ese no es el que nos que lo que has comentado tú, que por ese camino es más y más violencia. Sí, sí, sí. Bueno, y ¿Qué más? entonces, justamente, una vida comienza, ¿eh? Dice en ¿Cuándo el comienzan a siguiente, sí. multiplicarse los actos unitivos? Ajá. De manera que su excelencia vaya compensando hasta finalmente desequilibrar favorablemente la relación de fuerzas anteriores. Yo Esto aquí lo que veo es, Jordi, sí, por mi propia experiencia, dice, una vida comienza de una manera consciente, de una manera intencional, ajá. ¿eh? Cuando decido, porque reconozco, porque he reflexionado, multiplicar los actos unitivos como una forma de vivir. Y entonces Ujú. esto va a producir que finalmente, con la repetición de esta vida unitiva, de estos actos unitivos, estas fuerzas se van a ir, bueno, va a desequilibrar favorablemente la balanza. Quiere decir que va a pesar más la unidad que la contradicción. Entonces, me Efectivamente. está emplazando a la acción. Me está diciendo, oye, empieza ahora ya. No te vayas atrás a fustigarte, a darle vueltas a lo que pasó, a lo que dejó de pasar, O por porque qué lo hice y por o qué. por qué lo hice. Por ahí no, por ahí, o sea, es que como que no, ¿sabes? Empieza ahora, o sea, deja todo ese rollo y empieza ahora una vida nueva, haciendo actos unitivos. Pero fíjate qué forma tan inteligente de abordar el problema, ¿no? Mm, Eh, comienza a multiplicar los actos unitivos de manera que su excelencia, ¿no? Vaya compensando, es como una balanza, como dice ahí, ¿no? sí, Va compensando las fuerzas anteriores, el equilibrio de fuerzas anteriores, ¿no? Si yo tengo registro de que de mis actos contradictorios y de que han sido numerosos y tal, bueno, no pasa nada. Empieza a fomentar, a multiplicar los actos unitivos y el peso de esos actos unitivos compensa la balanza y hace que el equilibrio de fuerzas vaya a favor de la unidad interna de la coherencia, sin tener que hacer nada contra la contradicción, efectivamente, claro. como decíamos, ¿no? En eso se parece al ejemplo de las flores. Sí, sí, exacto, Como que tú te dedicas a eso y haces crecer esto, ¿no? exacto, sí. Entonces es más sencillo y mucho más limpio, ¿no? Y mucho más posibilitario, ¿no? Y mucho menos violento. Hombre, mucho menos Y mucho menos violento. violento de fondo, porque, a ver, esto de andar fustigándose por lo que salió mal, lo que hice, esto de la culpabilidad es una La cosa culpa.
Una es tremendo, cosa porque terrible, y está terrible, muy metido. Entonces mucho, te sientes culpable, oh, aquello que he hecho y venga y te sientes mal. ¿Y qué? ¿Qué cambias con sentirte mal? claro. No cambias nada, aún te sientes peor. En cambio, sí lo dice, cuando cometas un error, repáralo doblemente. Ajá. Fíjate qué diferente eso. He cometido un error, vale, lo he cometido, lo acepto. Pero ahora lo voy a reparar doblemente. ¿Qué quiere decir? Voy a actuar, voy a hacer 2 actos unitivos por ese error que he Para cometido. Entonces, compensar, para siempre hacia el compensar. futuro, Sí, sí, siempre hacia lo posible, siempre claro. hacia la acción, siempre la intención abriéndose paso. No el rollo este introspectivo, si de venga a darle vueltas, que Claro. no nos Porque- lleva a Y ningún además lado. es algo que construye. Cuando tú tratas de compensar y de reparar, estás construyendo, no estás destruyendo. Claro. Ese es el tema. Sí, sí, no, es un enfoque totalmente, digamos, revolucionario. Nuevo, Sí, sí, sí. revolucionario en el sentido de nuevo respecto a la cultura en la Ah, que exacto. vivimos. Que tiene Y mucho peso, que son muchísimos siglos de cultura machacando con el mismo tema, muchos siglos, con el tema este de la culpa, el pecado y todo eso. Es que, claro, claro, y que está eh, introducido porque, aunque viene de toda la cosa más bien de la moral, ¿no? Cristiana, sí, 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 pero también está metido en todas las áreas de la cultura, de la sociedad, ¿eh? No, claro. no es que se quede solamente ahí, ¿no? Eh, Sí, Bueno, sí. entonces justamente el punto 20, Ujú. digamos, insiste en este punto. Es que la misma lógica de lo que vamos hablando nos va llevando, fíjate, Sí, dice, debes ser muy claro en esto, tú no estás en guerra contigo mismo. O sea, justamente lo que estamos exacto. diciendo. Tú no estás en guerra contigo mismo. Empezarás a tratarte como un amigo con el que hay que reconciliarse, Sí, porque la misma vida y la ignorancia te alejaron de él. ujú, efectivamente. Tratarse como un amigo, imagínate qué diferencia Claro. con darse con el látigo. Mu Es todo lo contrario. Claro, Es todo lo contrario. Hay que tratarse con un amigo con el que hay que reconciliarse, porque el hecho de reconciliarse también depende, no es solo reconciliarte con los demás, ¿no? Te reconcilias también contigo mismo, porque reconoces que en algunos momentos te has equivocado, has mm, hecho cosas que no querrías volver a hacer. Bueno, no pasa nada, no pasa mm, nada. Uno se reconcilia con eso y se trata bien a sí mismo claro, y bueno, y a partir de ese momento se hace el propósito de decir, bueno, a partir de ahora voy a tratar de hacer las cosas de manera que me dejen un registro mucho más interesante. Y ya está, no pasa nada. claro. Por eso, porque la misma vida y la ignorancia. Claro, Claro, muchas, también hay muchos actos que se realizan que luego uno dice: "Oh, qué error", pero es que a lo mejor en aquel momento eras ignorante de las con o sea, no estabas lo suficientemente atento, no eras lo suficientemente consciente. claro, Entonces, bueno, hay que darse cuenta de todo eso y también abrazarse a uno mismo y reconciliarse es una tarea que implica un trabajo de reconciliación muy profundo, ¿eh? No sí, solamente hay que reconciliarse con los demás, sino con la propia vida, ¿no? Y sí. ahí es lo que decimos, esto es la no violencia en acción. Ujú, exactamente. Sí. Así es. Sí, sí. Bueno, pues, por hoy ya lo Sí, dejamos aquí, continuamos en el siguiente episodio desarrollando este tema de la sí, unidad interna y la contradicción interna, sí, y basado en el paisaje interno. Lo seguimos exactamente. comentando. Por Exacto. supuesto, nuestros amigos que nos escuchan, amigos y amigas, nos pueden escribir al correo electrónico que tenemos, que se llama microcosmos@gmail.com. Nos gustaría mucho recibir vuestros comentarios, opiniones, preguntas o también, bueno, en el canal de YouTube lo podéis, Sí, ahí mismo podéis ahí comentar. dejamos toda la información, los enlaces, el correo, todo eso está ahí en el canal de YouTube, que es donde publicamos principalmente. Está ahí todo para que podáis encontrar las vías de contacto que queráis. Bueno, muy bien. Hasta otra, pues. Hasta otro día. Chao. Chao.